Muchas gracias. También aprovechamos para poder saludar. Así es, en Cerro de Pasco, la ciudad más alta del mundo. También en el país vecino de Argentina y también en la provincia de Atalaya. Gloria sea nuestro Dios. Dios taitanchikpa chuya siminta uyari kunsunchik. Y el tema es las debilidades del pastor. Y quien nos estará impartiendo la palabra del Señor es el pastor Alfredo Benítez Seguín. Que el Señor bendiga y sé que será de mucha bendición este tema para cada uno de nosotros. Adelante con la ponencia. En esta oportunidad vamos a desarrollar la ponencia Las debilidades del pastor. Este tema está considerado dentro de la ética ministerial. Por esa razón, las epístolas del apóstol Pablo a los Corintios son las epístolas que se utilizan para poder extraer de estas epístolas principios, normas, no solamente de ética cristiana de manera general, sino también de las epístolas del apóstol Pablo se extraen las normas de la ética ministerial. El objetivo de esta ponencia es que los pastores podamos reconocer nuestras debilidades, que la vida de Dios se va a manifestar en la medida que nosotros los pastores reconozcamos nuestras debilidades y podamos superarlas con la ayuda de Dios. Los seres humanos, incluidos los pastores, no somos personas perfectas, sino que somos personas que tenemos debilidades. Estamos cubiertos de debilidades, aunque seamos cristianos. Y el día de hoy voy a desarrollar mi ponencia haciendo una propedéutica inicialmente y después desarrollaré 3 ideas concretas. Empezaré con mi propedéutica. Los seres humanos, según Génesis 1:31, los seres humanos hemos sido creados por Dios. Es el primer pensamiento. Los seres humanos hemos sido creados por Dios. Y narra la palabra de Dios en Génesis, cómo en el primer capítulo empieza Dios a crear las cosas materiales, los recursos naturales, pero llega un momento en que Dios crea al ser humano, al hombre. Y cuando crea al hombre, Génesis 1:31 menciona y dice que lo que Dios ha creado es bueno en gran manera. Esta frase, bueno en gran manera, significa perfección. De manera que Dios nos ha creado perfecto. Más adelante, en el capítulo 3 de Génesis, se habla de la caída del hombre. En esta experiencia de la caída del hombre, todo el ser humano se contamina. Entonces, devenimos nosotros, los seres humanos, en una situación de debilidad. Porque así como dice Génesis 3, del 1 al 6 y Romanos 5:12, que por un hombre ingresa el pecado al mundo, y según Romanos 3, del 10 al 18, da evidencias la condición humana de debilidad y depravación en la que nos encontramos. Así pues, el pecado cuando ingresa al ser humano contamina todo lo que nosotros podemos entender como cuerpo, alma y espíritu. En Romanos capítulo 3, en el texto que hemos mencionado, el versículo 10 al 18, podemos ver que el hombre no puede discernir espiritualmente, no puede actuar de una manera ordenada porque está en una situación de depravación. Ahora, con relación a este punto, estamos iniciando la propedéutica, podemos entender que esta maldad o esta decadencia no es autoría humana, sino que nosotros sabemos que según Isaías 14, del 13 al 15, en la eternidad pasada, hubo un ser perverso que había sido creado perfecto allí en los cielos, pero que él montó en soberbia y quiso ser semejante al Altísimo. Cuando Lucifer, él se ensoberbece y quiere ser como el Altísimo, es echado de la presencia de Dios. Por eso en el capítulo 3, Satanás, a través de la serpiente antigua le llama la palabra de Dios, seduce al ser humano para que éste se aparte de Dios y le dice,
si comes esto serás como Dios. Esta es un estigma luciferino. Entonces, la soberbia y la seducción para que el hombre se aparte de Dios es un estigma que todo ser humano tiene. De manera que la soberbia es madre de todas las debilidades del ser humano. Digo la soberbia. En 2 Corintios 12, del 7 al 10, que es el texto que a mí me gusta para poder extraer de aquí algunos principios, es muy interesante el texto y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Este texto acumula 2 veces la palabra enaltecimiento. Ahora bien, el apóstol Pablo era un hombre elegido por Dios. El apóstol Pablo era un hombre que Dios lo había convertido o transformado de una manera sobrenatural. El apóstol Pablo había recibido las enseñanzas del mismo Señor. El apóstol Pablo había recibido la capacidad de ser llevado espiritualmente hasta el 3er cielo y recibir así las maravillas de Dios. De manera que el apóstol Pablo tenía de qué enorgullecerse. Y este texto habla precisamente del riesgo que tenía Pablo para enaltecerse. La palabra enaltecerse significa, en griego está escrito, huperairo. Y huperairo significa enaltecerse por encima de los demás. En mi corta carrera de pastor, he podido observar a personas que teniendo un conocimiento de la palabra del Señor o teniendo alguna experiencia sobrenatural, les cuesta mucho mantener una humildad, sino que hay una tendencia a enorgullecerse. Y es por eso que el apóstol Pablo aquí menciona en el texto que hemos leído que en primer lugar la gran debilidad del pastor, no de todos, pero puede ser, es la soberbia. La segunda cosa que extraemos de este texto es que Dios, para mantener en humildad al pastor, le da un aguijón. El aguijón significa debilidades. De manera que las debilidades del pastor pueden ser mantenidas, superadas en la dependencia y en la humildad de Dios. Si huperairo significa enaltecerse, autoenaltecerse, tapeino significa humillarse voluntariamente. Y un siervo de Dios, un pastor, un hombre que se presume siervo de Dios, no debe de enaltecerse. Así haya recibido revelación de Dios, así tenga capacidades sobrenaturales. Porque si eso hacemos, estamos contradiciendo lo que la palabra del Señor dice. No hay que enaltecerse, sino hay que humillarse ante la poderosa mano del Señor. Concluyo mi propedéutica diciendo que la soberbia es la madre de todas las debilidades. Y para no abandonarse a este pecado de la soberbia, que es un estigma luciferino desde la eternidad pasada, y todos los seres humanos padecemos de eso, incluidos los pastores, necesitamos aferrarnos al Señor, necesitamos humillarnos, como dice el tapeinos, el voluntariamente humilde delante de Dios, para que la gloria y todo lo que hagamos sea para Dios. De manera que la soberbia es la madre de todas las debilidades del pastor y del ser humano, específicamente el pastor. Ahora pasaré a mencionar brevemente las 3 debilidades hijas de la soberbia como madre de las debilidades. Son debilidades ya conocidas y tradicionales. Por ejemplo, malversar fondos de Dios.
Es una debilidad del pastor. La otra debilidad que quiero brevemente mencionar, la práctica subrepticia de inmoralidades sexuales. Y la tercera, un conformismo intelectual. Entre otras debilidades, me parece que en este tiempo debemos de tener cuidado de estas tres debilidades que el pastor va a enfrentar y debe de humillarse para que con la ayuda de Dios podamos superar estas debilidades. Empezaré con el malversar fondos de Dios. La palabra malversar significa malgastar, apropiarse de los fondos que Dios nos ha confiado para una sabia administración. 1 Corintios 4:1 dice que nosotros somos administradores de los misterios y de las cosas de Dios. La palabra administradores del griego viene oikonomos. ¿Qué significa? Que vamos a administrar algo que no nos corresponde. Cuando ingrese una silla o un sol o un dólar en la caja de la iglesia, todo ello pertenece a Dios. Y nosotros como seres humanos, como pastores, debiéramos de administrar sabiamente los recursos que Dios nos ha delegado. Lamentablemente, la historia en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y la historia de la iglesia y la historia reciente da evidencias que hay pastores que no han cumplido con este propósito. 1 Timoteo 3:3, hay requisitos para un pastor. Dice que no seamos codiciosos de ganancias deshonestas y que no seamos avaros. Que debiendo administrar adecuadamente los recursos con sabiduría, con justicia, con misericordia, empezamos a alterar toda la administración financiera de la iglesia. Y esto no solamente repercute en nuestra vida, sino también en la familia, en la iglesia, y da un mal testimonio a la sociedad. No voy a mencionar nombres, pero la historia reciente en diferentes partes del mundo demuestra que hay gente que ha usado, ha utilizado, ha malgastado, ha malversado los fondos de Dios. Y esta es una debilidad del pastor. Permítame mencionar la forma como debiéramos administrar nuestros recursos. Quizás 4 puntos. Primero, asegurar el sustento decente del pastor. Los fondos de la iglesia tienen una orientación: asegurar el sustento decente del pastor. No podemos nosotros dar una especie de limosna al pastor para que sufra el pastor. Y tampoco debemos tener una especie de asignación grandiosa, sino que debe haber una asignación decente que le permita la tranquilidad en la realización del ministerio pastoral. La segunda cosa en prioridades es garantizar la logística de la iglesia. Entonces hay escobas, hay mantenimiento, hay artefactos que la iglesia necesita. Pero esto no es la prioridad, sino que la prioridad es satisfacer que el ministro esté decentemente remunerado. Y en lo segundo es la logística eclesiástica. La tercera prioridad que debiera ser es que se atienda a las personas más pobres de la iglesia. Que los recursos de la iglesia se canalicen para garantizar que nuestros hermanos con mayor limitación económica por lo menos tengan lo básico para vivir. Y en cuarto lugar, los recursos deben ser orientados para promover el evangelio de Jesucristo. Todo lo que podamos hacer para poder promover el evangelio está en cuarto lugar. Si uno altera estos principios, entonces va a tener repercusiones negativas en la iglesia. En 1 Timoteo 5:8 dice que si uno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo y que ha negado la fe. ¿Cómo yo puedo ir a gastar el dinero, a invertir el dinero en un proyecto evangelístico cuando mi hermano no tiene que comer el día? Cuando mi hermana está enferma y está abandonada por su familia. Por eso es que la palabra de Dios debemos entenderla de una manera correcta, de una manera sabia. Entonces, malversar fondos es la primera debilidad que debemos enfrentar con la sabiduría de Dios. La segunda debilidad, hija, es práctica subrepticia de inmoralidades sexuales. Hermanos amados, queridos siervos de Dios, nosotros debemos de leer la palabra de Dios con mucha minuciosidad.
Conocemos a un Sansón y a un David, solo los dos, que habiendo sido elegidos por Dios, los dos fueron elegidos por Dios, los dos fueron llenos del Espíritu Santo. Los dos tenían una misión extraordinaria, eran líderes del pueblo. Sin embargo, los dos, por su soberbia, su negligencia y las debilidades que nos impiden ser siervos de Dios, fueron ellos enajenados moralmente. Vemos a un descarado de Sansón que se enamora de prostitutas, se enamora de mujeres paganas y practicando sexualmente de una manera inmoral. El resultado de la vida de Sansón fue funesta, vergonzosa para él, para su familia, para Israel y para nosotros. Y tenemos el otro ejemplo de David. David, el cantor de Israel, elegido por Dios, ungido por Dios, levantado como rey. Sin embargo, era un desordenado moralmente, tuvo varias mujeres. Arrebató a Mical, aquella hija de Saúl que le había sido prometida, y lo arrebató de Paltiel, que era su esposo en ese tiempo, pero no le importó a David. Posteriormente viene a abusar de Betsabé, que conocemos nosotros la historia. Betsabé pues no es la primera experiencia inmoral de David, él ya ha tenido experiencias pasadas. Y no solamente inmoralidades, porque un pecado jala otro pecado y jala otro pecado. De pronto David no solamente era negligente porque no fue a la batalla, sino que también fue ocioso, y también fue seducido, y también fue fornicario, adúltero, y también fue mentiroso y asesino. Un elegido por Dios, un hombre que tiene la llenura del Espíritu Santo, un hombre que era respetado y era autoridad de Israel. Sin embargo, era una persona que había caído en la práctica subrepticia de inmoralidades sexuales. Y él pensó que que nadie iba a darse cuenta, pero Dios envió a Natán y le condena. Natán le dice: la espada no se apartará de tu casa. Y el postrer estado de David fue penoso moralmente, mucha violencia, mucho desorden. Por eso es que en Timoteo dice, 1 Timoteo 3, 1 al 2, dice que es necesario que el obispo de Dios sea irreprensible. La palabra irreprensible significa amentos en griego. ¿Qué significa? Sin ninguna mancha moral. Y aquí dice es necesario. Y la palabra necesario significa exigencia categórica. Ningún ministro debiera tener una mancha moral, sino que una persona, cuando un ministro cae en una inmoralidad sexual, debiera ser quitado del púlpito, porque eso traería una maldición y traería efectos penosos en la iglesia que él está predicando, en la familia donde está predicando, y Dios no va a enseñorearse de él en sus enseñanzas ni en sus prédicas. Necesitamos personas que vivan de manera irreprensible su moralidad. Así que yo promuevo, hermanos, una relación estrecha entre hombre y mujer, y que sea el Señor, como dice el Salmo 127, que si Jehová no edifica la casa, todo es en vano. Han habido hombres, no solamente Sansón y David, en la historia reciente del mundo, hombres maravillosos que han sido maestros y predicadores, que han caído a la vergüenza de la inmoralidad sexual. No voy a mencionar los nombres, pero usted seguramente conoce. Y en el Perú también eso ha sucedido. Dios nos libre a los pastores de no someternos a Dios y no someternos a su guianza, porque de lo contrario estaríamos claudicando en el llamado que Dios nos ha hecho. Y yo quiero finalizar la tercera debilidad: sumirse en el conformismo intelectual. 4 puntos concretos. En primer lugar, si Dios nos ha creado y nos ha hecho a su imagen y semejanza según la palabra de Dios, allí utiliza la palabra de Dios en el hebreo demut, que significa somos semejantes a Dios. Si Dios es un Dios inteligente que creó y ordenó todas las cosas de una manera perfecta, entonces cuando Él insufló en nosotros el ruaj, el aliento de vida, y venimos a ser semejantes entonces al Señor, en el sentido de que también somos seres inteligentes. Porque Dios no pudo haber dicho, según la palabra de Dios en Génesis 1:28, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgad y enseñoread.
Todas estas palabras exigen inteligencia, sabiduría, carácter, decisión. Por lo menos así los seres humanos lo han descubierto. Por eso la administración es una ciencia. Que para hacer cualquier proyecto, cualquier actividad en la sociedad se necesita planificar, organizar, decidir. Entonces Dios, habiendo dado capacidad intelectiva al ser humano, le delegó la responsabilidad de organizar, de llevar adelante la administración del planeta. Si Dios no hubiera dado inteligencia al hombre, no le diría, no le daría, no le delegaría estas grandes responsabilidades. Más, cuando el pecado ingresa al mundo por un hombre, el pecado lo que hace es deforma la capacidad intelectual del ser humano. Entonces su capacidad intelectual ya no le permite conocer a Dios, sino que la intelectualidad ha sido deformada. Hoy se manifiesta la intelectualidad de dos maneras. O idolatramos la intelectualidad a través del ateísmo, el humanismo, o despreciamos la intelectualidad despreciando y conformándonos con lo poco que conocemos. Y yo creo que el pastor es una persona que debiera ser sobrio y equilibrado con relación a la intelectualidad. Jesucristo, por ejemplo, menciona y dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. La palabra escudriñar significa examinar exhaustivamente. Y un pastor, para poder escudriñar las Escrituras, debiera tener la genuina conversión, debiera tener la guianza del Espíritu, debiera conocer, por lo menos el contexto sociocultural donde se desarrolló tal evento, conocer la cultura de Israel. Todo eso significa que debiera de prepararse para poder cumplir lo que Jesucristo mencionó y dice examinar exhaustivamente. No solo yo voy a dar una especie de predicación o enseñanza con una pobreza en el escudriñar y en el investigar. Por eso que Jesucristo menciona y dice, escudriña las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Yo me quedo con la palabra escudriñar. El apóstol Pablo más adelante le dice a Timoteo, cuando Timoteo escribía en su primera de Timoteo, le decía, en 1 Timoteo 4, del 13 al 16, le dice, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Le dice, ocúpate. La palabra ocúpate significa una actividad permanente. Es lo que debemos hacer los pastores. Ocúpate permanentemente en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Porque, ¿qué voy a enseñar y qué voy a exhortar si mi lectura es una lectura superficial y no exhaustiva? El pastor entonces, como dice acá este texto, y en ese texto dice 2 veces la palabra ocúpate. Ocúpate, ocúpate, persiste. En este texto hay una fuerza. ¿La fuerza cuál es? Que el pastor debiera de tener un cuidado en su formación bíblica, su formación teológica, acompañado, por cierto, de una saludable vida espiritual, de una actitud de humildad, pero de un conocimiento escritural. Eso lo dice Pablo. Y Pablo en 2 de Timoteo 4:13 estaba acá en la cárcel, el apóstol Pablo, esperando el momento de su sacrificio, iba a morir. Sin embargo, le dice, tráeme los libros y los pergaminos. La capa, los libros y los pergaminos. Los pergaminos se refiere al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento no había libros. Habían cueros, habían superficies medias rudimentarias y allí estaba escrita la palabra de Dios. Y él está pidiendo los pergaminos, la palabra. Pero antes de los pergaminos, él está pidiendo libros. ¿Cuáles son los libros? Hay 2 ideas con relación a los libros. Uno, que son aquellos escritos que él estaba haciendo, que le trajeran lo que él había producido. Y cuando uno produce es porque ha hecho un examen exhaustivo. El apóstol Pablo, entonces, no solamente él recomienda a Timoteo que se ocupe, sino que él mismo está practicando
No un conformismo intelectual, pero tampoco un endiosamiento, sino que está siendo equilibrado. Yo quiero finalizar, amados hermanos, mi participación diciéndoles que las debilidades del pastor serán superadas en la medida que dependamos del Señor. Que la soberbia es la madre de todas las debilidades y que debemos de humillarnos permanentemente ante la maravillosa mano de Dios. Que todas las cosas que hayamos logrado espiritualmente, numéricamente, no nos ensoberbezcan, sino caeremos en esta debilidad de la soberbia. Distribuyamos de una manera sabia y justa los fondos que Dios nos ha confiado. Apartémonos y huyamos de cualquier inmoralidad sexual, porque la práctica subrepticia de inmoralidad continúa lamentablemente en muchas partes de la iglesia en el mundo. Y no hay que sumergirnos en el conformismo intelectual, sino debemos de utilizar las capacidades que Dios nos da de una manera sensata. Oremos, ayunemos, enriquezcámonos bíblicamente, teológicamente, con la guianza del Señor, de manera que nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestra consejería, nuestra administración honre al Señor que todo lo puede. Y quiero solamente pedirles que lean Mateo 25 del 14 al 30. Es la parábola de los talentos. Yo lo llamo la clave 521. Porque los primeros dos, ellos negociaron, trabajaron lo que Dios le había dado. Y Dios se gozó de eso. Pero al último, Él dijo, he escondido todo. O sea que Dios nos ha dado capacidades para poder ejercitarlas, hermanos. Ejercitémonos en el Señor para que todo nuestro ministerio honre al Dios que nos ha delegado este ministerio y podamos vivir para la gloria del Señor. Para mí será siempre un privilegio compartir la palabra de Dios. Un abrazo, amados consiervos, y que Dios les bendiga.